Ya estamos de regreso aquí en Ángulos. Y bueno, pues antes de la pausa estábamos platicando con Clemente Castañeda, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, acerca de esta conformación de un bloque opositor que va por lo pronto a nombrar, se pusieron de acuerdo para nombrar un secretario general y no permitir que el PRI, como quería parece, impusiera a un secretario general. Pero resulta que a pesar de que se anuncia esto por parte del bloque opositor y que Clemente nos dice el mensaje que le mandamos es pues vamos negociando y estamos dispuestos a llegar a acuerdos, hoy sale Miguel Castro, diputado coordinador del PRI, a decir que se queda José Manuel Correa Ceseña como secretario general, pues casi por los calzones del PRI. Y ahí brincan dos cosas. Primero te preguntaría tu opinión acerca de este asunto, pero lo otro es, primero, hay que señalar la incongruencia por parte del PRI y por parte de específicamente el coordinador. Hace apenas 3 semanas declaraba que iba a meter a la cárcel a los responsables del desorden administrativo en el Congreso del Estado y entre ellos señalaba a José Manuel Correa Ceseña y a Roberto Marrufo, ex coordinador de su fracción. Entonces ahora no se explica uno cómo a eso que había señalado del desmadre administrativo lo va a ratificar en su chamba. Pero bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues esa es una parte que tendrá que resolver el propio PRI, son cambios de señales internas y desde luego que habrá una confrontación interna, yo diría explicable, porque lo que hizo la anterior legislatura pues no tiene nombre y Miguel Castro, como nuevo responsable de la fracción mayoritaria, pues tendrá todo el derecho de exigir cuentas y de sancionar a quien él considere responsable en términos de la vía interna del PRI. En el tema del secretario general, el asunto es mucho más sencillo de lo que parece. Por ley, así lo define la propia normatividad del Poder Legislativo, la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por ley, el secretario general que sale de la anterior legislatura se queda en funciones hasta que la nueva legislatura no nombre un secretario general. Es decir, se hereda de la legislatura anterior. Entonces, o sea, efectivamente, hoy el secretario general del Congreso se llama José Manuel Correa Ceseña, aunque tenga 3 semanas sin aparecerse por el Congreso. Por supuesto, formalmente, legalmente, él es el secretario general. Es más, lo voy a decir con mucha claridad, no es el secretario general, es el encargado del despacho, porque así lo dice la propia normatividad. Mismo encargo que termina cuando la nueva legislatura nombra un secretario general. Sí, entonces no es... podría ser el mismo. Desde luego, la ley contempla la posibilidad de ratificar al secretario o de nombrar otro con la nueva legislatura, que eso es lo que va a terminar sucediendo. Si José Manuel Correa ha estado o no ha estado en el Congreso, bueno, pues él tendrá que explicar esa parte. En los trascendidos, que ustedes conocen mejor que yo, habían dicho que José Manuel Correa había renunciado. Yo pedí la renuncia, no me han presentado ninguna renuncia, es decir, oficialmente no ha renunciado y entiendo, él sigue siendo el encargado de despacho. Claro, pero en eso sí hay diálogo con el PRI o ya hay un acuerdo entre los 4 coordinadores perdón, eran 3, Movimiento Ciudadano, PRD y PAN, para nombrar a un secretario que no sea la propuesta del PRI. No hay un acuerdo de nombre todavía. Lo que nosotros dijimos en la rueda de prensa el día de ayer fue necesitamos construir un acuerdo para que el secretario general de la próxima legislatura no sea un político tradicional, no sea tampoco un priista, pero ni un panista, ni un perredista, ni alguien ligado a Movimiento Ciudadano. Necesitamos un secretario general que tenga un perfil técnico, administrativo, que pueda ser coadyuvante de una reforma integral del Congreso y que no se dedique a hacer política. La política en el Congreso la deben hacer, en el buen sentido del término, los diputados, no el secretario general. No debe ser la secretaria general una posición política, es una posición de carácter administrativo que tiene una serie de responsabilidades muy importantes, pero que se debe dedicar a ellas. Y me parece que las anteriores legislaturas han errado en designar ahí a personas que lo que tienen, cuando menos lo que se ve, es la intención de hacer carrera política, por no decir negocios y otro tipo de cosas. Claro. Bueno, entonces... Sí, yo creo que el secretario general en el diputado número 40, que luego resulta que tiene mucho más poder que cualquiera de los otros 39, ¿no? Bueno, eso me parece que es una contradicción y una de las cosas que tendríamos que poner sobre la mesa a la brevedad es una reforma a la ley orgánica del propio Congreso
para que el secretario general no sea este supersecretario todopoderoso que se convierte en un diputado más y que toma decisiones al margen del propio pleno. Entonces, vamos generando equilibrios, pero yo sostengo que el perfil del secretario general tiene que ser otro. Y lo digo además con mucho respeto para quienes han cubierto esa función y que en algún momento de las legislaturas anteriores lo han hecho de manera correcta. Bueno, deben haber sido muy anteriores. Sí, creo que ha de sido como hace 20, Tengo buena 25 memoria, años, ¿no? alguien me entrevistaba el otro día y me decía, bueno, ahí estaba el maestro Gallo, ¿no? Que por ahí Gabriel tuvo, Gallo, sí, cómo no. de los que me acuerdo, ¿no? Que tuvieron un paso, digamos así, decente por el Poder Legislativo. Ya la historia reciente no da muchos ejemplos de buen comportamiento. Diputado, una pregunta con dos vertientes sobre este tema. ¿Cómo se conformó este bloque? ¿Fue Movimiento Ciudadano quien lo fabricó? Y la siguiente extensión de la pregunta, ¿es este esfuerzo por unir agendas tan distintas como la del PAN, Movimiento Ciudadano o PRD, aunque estas dos últimas pudieran tener más puntos de coincidencia, respetan todavía el acuerdo inicial de limpiar administrativamente al Congreso en 45 días o el asunto se va bloqueando desde ahora? El acuerdo de limpiar al Congreso es un acuerdo de las 5 fracciones parlamentarias, ¿eh? Acuérdense que hace un par de días, semanas quizá, presentamos inicialmente una propuesta de austeridad que son como una serie de medidas puntuales, inmediatas, sobre las cuales tenemos que empezar a caminar. Y yo, en las reuniones que he tenido con los coordinadores, todos han refrendado el compromiso con limpiar el Congreso. En ese tema yo creo que hay una ganancia colectiva, compartida con las otras fuerzas políticas. Yo veo absoluta determinación para tomar esa decisión. Bueno, lo que pasa es que eventualmente si chocan este bloque con el PRI por la elección del secretario general, eso podría retrasar las otras metas. Pero no podemos condicionar una cosa a la otra. Yo creo que el tema de limpiar al Congreso tiene que avanzar cualquiera que sea la arquitectura numérica del Congreso. No lo podemos supeditar a eso, seríamos muy irresponsables. Quienes en este momento quizá formamos parte de un bloque mayoritario o un bloque minoritario. Y con esto contesto la primera parte de la pregunta, porque Movimiento Ciudadano, cuando entró al Congreso, por la composición del Congreso, estaba absolutamente resuelto a ser oposición. Y estamos resueltos a ser oposición. Yo creo que ese es el mandato de las urnas. Hay un grupo de diputados que es la primera vez que tienen participación en el Congreso, que impulsaron una agenda en la campaña y que están comprometidos a hacer un buen papel. Y nosotros dijimos, vamos a ir con todas las de la ley a formar una oposición responsable, que pueda fungir como un contrapeso al Poder Ejecutivo y que tenga un papel activo en el Congreso. Y en ese sentido, el PAN hizo su propia lectura y coincidió en muchos de los puntos con Movimiento Ciudadano sobre el tema de formar un bloque opositor. Recientemente el PRD decidió hacer lo mismo, cosa que me parece absolutamente legítima. Y lo voy a decir por lo siguiente y con conocimiento de causa. Yo formé parte del PRD muchos años de mi vida. Yo inicié militando políticamente en el PRD, me distancié por razones de índole personal y de diferencias políticas con quien dirigía en ese momento el PRD Jalisco, pero reconozco que el PRD es un partido que tiene una gran tradición histórica, que tiene una agenda de izquierda que ha empujado de manera determinante en muchos espacios, concretamente en el caso del Distrito Federal, y que hoy decide hacer causa común con este bloque opositor. Me parece que es de lo más sano y es algo que yo desde luego celebro. A ver, Clemente, yo tengo una duda. La Junta de Coordinación Política se integra por 5 partidos, 5 fracciones. Si hay una Junta de Coordinación Política de 5 fracciones y un bloque opositor de 3, que ya es mayoría respecto a las otras 2, ¿qué ocurre? A mí se me cruzan los cables. ¿Hay una Junta de Coordinación Política? ¿Hay 2 juntas de coordinación política? ¿O ya no existe la Junta de Coordinación Política? No, existe. Tan existe que el día de mañana a las 6 de la tarde, me parece, tenemos la primera reunión oficial de la Junta de Coordinación Política. Y la Junta de Coordinación Política es un órgano colegiado que además cada uno de los coordinadores tiene un voto ponderado en la Junta. Es decir, podemos ser 3 coordinadores en el bloque mayoritario, pero cada uno representa el número de diputados que tiene su fracción. Entonces, desde luego que hay una Junta de Coordinación Política y esa Junta de Coordinación Política, por ley, la preside el diputado Miguel Castro, porque así al inicio de las legislaturas él es quien debe presidir esa Junta de Coordinación. Entonces,
Desde luego que hay una junta de coordinación política y que ahí se tienen que tratar los asuntos propios de la junta. Muy bien, vamos a una nueva pausa en esta conversación con Clemente Castañeda y regresamos para que nos cuente a ver si es cierto que el gobernador ya les mandó lanita para pagarle a los trabajadores, a los que les debían los anteriores diputados y a los actuales, a ver si sí le va a llegar su quincena a Clemente, que nos cuente. Regresamos.